el invitado. Nos movemos al lejano sur, a la provincia de Santa Fe, específicamente al municipio de Rafaela, y en esta ocasión tenemos la suerte de compartir impresiones con Marcelo Hortensi, que bueno, además de que hemos compartido equipos de investigación, él ha estado vinculado a la investigación que hizo la OPAMS con la política metropolitana de desarrollo económico local para el área metropolitana de San Salvador. Marcelo es investigador del grupo Praxis de la Universidad Tecnológica Nacional y también forma parte del equipo de gobierno de la Intendencia de Rafaela, ¿no? En la provincia de Santa Fe. ¿Lo dije bien, Marcelo? Sí, Guillermo, sí, sí, muy bien. Bueno, pues eso. Y entre otras cosas, se trata de compartir experiencias, como ya te había comentado, Marcelo, se trata de compartir buenas experiencias de gestión pública municipal y también de entrar un poco a las dinámicas político-institucionales, ¿no? Que es el curso que nos tiene aquí en este mes con el grupo de trabajo de estudiantes de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA. Así que agradecerte muchísimo tu tiempo y tu disposición siempre para colaborar con la academia. No faltaba más, Guillermo. Para mí siempre es un gusto poder estar dialogando, bueno, con ustedes, con el equipo del Salvador y obviamente con el resto de los chicos, que esta vez va a ser diferente. No vamos a poder intercambiar, pero por lo menos de esta manera podemos dejar un poco la impresión o nuestra experiencia. Pues sí, lamentablemente esta vez el conversatorio va a ser cerrado porque solo voy a ser yo el interlocutor de Marcelo, pero él ha estado en otros grupos en un conversatorio amplio con la clase, ¿no? Pero esta vez lo vamos a hacer de esta manera y pues en esta semana, justo que empieza hoy, Marcelo, el grupo te va a estar escuchando tus impresiones a través de la tecnología y este video, audio-video que compartamos a partir de este conversatorio. Así que a mí me gustaría que nos compartieras, Marcelo, lo que yo considero de los mayores avances que se pueden ver en un territorio, sobre todo a nivel de cómo se ha movido esa dinámica, ¿no? Institucional en torno al desarrollo económico de la ciudad de Rafaela. Bueno, primero, para que básicamente se ubiquen, nuestra ciudad está dentro del interior de lo que nosotros llamamos la República Argentina. Es una ciudad de la provincia de Santa Fe, una ciudad que vamos a ver los datos del último censo, pero están aproximadamente entre 100.000 y 110.000 habitantes, que es lo que se conoce como una ciudad intermedia en, en Argentina. Ubicada en una provincia que obviamente es una provincia de las más beneficiadas desde el punto de vista de lo que podemos llamar recursos naturales, fundamentalmente lo que tiene que ver con suelo, tierra y agua, que ha sido una provincia que está dentro de la llanura, que se conoce como la llanura pampeana en Argentina, que es una zona fértil, y históricamente ha sido una gran productora fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la producción agrícola o ganadera, fundamentalmente la agrícola en el sur de la provincia, una intermedia en la mitad de la provincia, que es una provincia bastante extensa en su longitud, y más ganadera al norte. Es como para que tengan una referencia. Nosotros, la ciudad de Rafaela está ubicada en la zona central de esa provincia, en el centro oeste, que es una zona donde, digamos, para los rendimientos agrícolas no es tan beneficiosa, no obstante tiene buenos rendimientos y ya empieza a mezclar alguna actividad ganadera. Producto de esta mixtura es que nace la actividad o la producción de leche, la actividad láctea en nuestra zona, que es una de las principales actividades, que un poco para que los chicos tengan de alguna manera una composición de lo que estamos hablando, por lo menos así brevemente. Una ciudad que está en una zona agrícola o ganadera, fundamentalmente industrial, de producción láctea, y otra producción más que nada metalmecánica que no tiene tanto que ver con el territorio como es la producción de autopartes, pero que bueno, que nace un poco de esto de la iniciativa institucional y la cultura emprendedora.
Para ubicarnos entre la experiencia, muy brevemente, nuestra ciudad es relativamente joven, tiene 137 años, va a cumplir este año, si no me equivoco. En el 2031, no, 136, 37, bueno, 2031 se cumplen los 150 años como ciudad. Em, con lo cual fue parte de un proceso colonizador del siglo XIX. Que este proceso trajo toda una inmigración europea bastante importante y que tuvo, digamos, también sus oleadas masivas, por así decirlo, después de cada gran guerra, nada, después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Esto se acentúa porque toda esta gente vino con muchas intenciones de trabajar y de producir y de alguna manera, como se decía aquí, de hacerse la América, con lo cual de emprender algún tipo de actividad privada que le permita enriquecerse rápidamente y volver a su tierra de origen siendo un exitoso, o por Bueno, de lo hecho, menos poder tu tener mucha apellido, tierra aquí. tu apellido es un ejemplo Mi de apellido es esa un ejemplo, inmigración, mi ¿no? apellido es un ejemplo, es italiano. Mi abuelo, que vino de Italia en el año 1910 por ahí, a muy poco que se había conformado Rafaela, porque Rafaela es una colonia que se conforma en el año 1881. Eh, y bueno, como él vinieron un montón de inmigrantes con muchas ganas de emprender, que tenían alguna influencia masónica, pero fundamentalmente lo que eso produjo fue una cultura emprendedora muy fuerte, generando actividades industriales y comerciales muy importantes para la zona de ese momento. Em, que, bueno, muchas de las industrias y comercios todavía hoy, que fueron fundados en esa época, hay una buena cantidad que todavía siguen vigentes. Hay empresas que tienen 100 años, otras que tienen 75 años, o sea que hay empresas de muchísima trayectoria, tanto en el rubro industrial como comercial. Pero lo que quiero ir al fondo, y lo que me parece que es importante que tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando, es que toda esta gente que vino creó una cultura de que no había que esperar que la solución venga de arriba. O sea, ante la adversidad y la poca presencia del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, porque era un territorio virgen, por así decirlo, que se estaba colonizando, entonces, imagínate, digamos, los niveles de gobierno de la capital provincial estaban lejísimos, las comunicaciones eran en carreta inicialmente, bueno, después rápidamente se introdujo el auto, pero no había caminos transitables, y menos para llegar a la capital del país, que es Buenos Aires, solamente el tren. Bueno, había que procurarse todo y fundamentalmente procurar todos los bienes que primero fueron club y después fueron bienes públicos para poder desarrollar toda esta incipiente actividad económica que se tradujo también en el desarrollo de la comunidad. Entonces esta cultura crea básicamente las primeras instituciones que tienen que ver con la defensa de los intereses de los agricultores o los productores agropecuarios y algunas otras de la incipiente industria y comercio, que bueno, empezaron a traccionar en distintos momentos el pasaje del ferrocarril por la ciudad, la instalación de comercios importantes para poder proveerse de todos los insumos necesarios y no tener que ir ni a la capital provincial ni a la capital del país para poder adquirir los mismos. Eh, la posibilidad de rápidamente generar energía eléctrica, que era una innovación y un adelanto importantísimo, que hacía más productivas las empresas y las industrias. El hecho de crear escuelas técnicas para poder reparar digamos, las primeras maquinarias agrícolas que llegaban a la zona, que obviamente se producían en otro lado, y bueno, que después estos mecánicos que aprendieron a reparar se transformaron en fabricantes primero de implementos, o sea, parte de estas maquinarias agrícolas y después de maquinarias agrícolas en sí mismo. Y hubo una preocupación desde el inicio por generar todas estas condiciones, básicamente en
infraestructura, llámese ruta, caminos, energía eléctrica, como así también los temas de educación y la creación de organizaciones en primera instancia para socorro mutuo de los inmigrantes. Bueno, aquí se las conoce como las famosas sociedades italianas, la sociedad suiza, son todas sociedades de socorros mutuos que no tenían otro fin que asistir financieramente ante algún problema del inmigrante de esa colectividad o también asistirlo con algún tipo de ayuda por algún problema de salud o alguna contingencia que haya estado pasando. Y fundamentalmente también mantener viva la cultura del país de origen. Pero esto también dio pie a que se creen un sinnúmero de instituciones que fueron atendiendo diferentes carencias que se iban encontrando en la localidad. Digamos, esto siempre se da cuando hay menos presencia del Estado, crece la institucionalidad. Cuando el Estado es más fuerte, con mayor presencia, la creación de organizaciones, que le llamamos instituciones, pero en realidad son organizaciones de la sociedad civil, decae un poco. Pero bueno, también se da que en los últimos 30 años el gobierno municipal ha provocado el nacimiento de muchas organizaciones con la que esta tónica de poder generar externalidades que hagan más competitiva a la ciudad. Entonces, el actual Esa parte es gobierno, muy interesante, ¿no? el actual, por eso quería llegar con esta introducción. Digo, hay un antecedente de que Rafaela viene de una cultura donde no esperamos, nunca se esperó que la solución llegue sola. Hoy nosotros tenemos un lema que decimos, el futuro se hace. El lema es, el futuro no se espera. No, no se espera, no, el futuro no se espera. El futuro se hace, que tiene que ver con esta tradición de decir, todo lo que está pasando en Rafaela no es producto de la casualidad, sino de la causalidad. Entonces, desde esta primera oleada inmigratoria está toda esta cultura muy fuerte de empezar a procurar todas las soluciones posibles, o por lo menos no esperar que la solución venga sola por arte de la magia o que al Estado tanto provincial o nacional se le ocurra actuar. Obviamente que todas las cuestiones que se pueden hacer con los otros niveles de Estado, tanto provincial como nacional, se hacen, pero esta típica demostración de la definición de desarrollo económico o desarrollo territorial que tanto pregona Paco Albuquerque, que dice que cuando los actores locales se organizan, no esperando estrategias de abajo hacia arriba, sino generando movimientos y estrategias y políticas eh, perdón, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, como esta concepción de los niveles centrales allá arriba y los niveles locales abajo. Bueno, es decir, cómo vamos generando desde abajo acciones y políticas para trabajar el propio desarrollo del territorio. Esta cultura estuvo incipiente desde el inicio de la colonia y fue muy traccionada por el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil hasta prácticamente el año 1990. Hasta ese momento el Estado acompañaba, hay como tres etapas, una etapa muy fuerte, digamos, de la formación de la colonia hasta que Rafaela es conformada ciudad, que es del año 1881 hasta 1910, donde bueno, se crean todas estas organizaciones que yo te mencionaba al principio. Después hay otro periodo desde 1913 donde ya hay una primera idea de este estado, que era digamos la ciudad, digamos la localidad de Rafaela se convierte en ciudad, con lo cual ya empieza a tener su intendente y su consejo municipal. Después los chicos van a ver toda la información que les pasarás para que puedan entender nuestro sistema de gobierno, no me voy a detener en eso. Pero Va a ser bueno, requisito, antes sí. de escucharte a vos, ver ese Si no, infográfico cortamos el introductorio. video acá y después lo seguimos hasta que ellos Sí. lo lean. Pero bueno, hay una idea de Estado local, donde ya, bueno, la representatividad está mucho más organizada y hay niveles de gobierno a los cuales recurrir. Digamos, esta impronta sigue donde ya el sector privado, antes era 100% privado y organizaciones, ahora empieza a ser sector privado y organizaciones acompañados por este Estado, que fue obviamente creciendo
en funciones con el correr del tiempo, hasta el año 1990, donde eh, gana las elecciones el peronismo en Rafaela, que es el actual proyecto político que todavía conduce la ciudad, ya que desde el 1991 hasta ahora, si bien han cambiado los intendentes y los nombres, el proyecto político es el mismo. Se introduce una fuerte impronta desde el Estado local de trabajar en primera instancia el desarrollo económico territorial o el desarrollo económico local y posteriormente el desarrollo territorial en todos sus ámbitos. No solamente el económico, sino el social, el humano y el urbano ambiental. O sea que fue también modificando su rol. En un municipio, digamos, la gestión municipal, o el gobierno municipal, para decirlo más propiamente, se preocupó no solamente de las cuestiones que tienen que ver con sus primeras, digamos, sus mandatos principales o sus principales competencias, que fundamentalmente son las cuestiones de higiene, acá le llamamos al alumbrado, barrido, limpieza, iluminación y obra pública, como es por ejemplo el pavimento, o la forestación y demás, sino también provocar acciones para que se siga creando más infraestructura, crear organizaciones de la sociedad civil en forma conjunta con el sector privado para generar competitividad o externalidades que hagan más competitiva al territorio. Entonces, creación de centros de servicio para que las empresas puedan incorporar, consultar o incorporar profesionales, la creación de espacios de asociatividad con pequeños empresarios, em, el fortalecimiento de la formación terciaria y universitaria que había en la ciudad, que inicialmente eran un instituto de formación de docentes y una delegación de una universidad nacional, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, traccionar para que se convierta en facultad regional, la digamos la sí sería la promoción para que universidades privadas de diferentes ramas se instalen en el territorio, bueno, hasta llegar a que Rafaela tiene su propia universidad nacional, conformada en el año fin del 2014, o sea que ya funciona en el 2015. Bueno, la creación de centros tecnológicos, la instalación de centros tecnológicos nacionales como el INTI y el INTA, sería Instituto Nacional de Tecnología Industrial e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, digamos, un sinnúmero de organizaciones. Hay una placa que después te voy a pasar para que Dale. se la des a los chicos, porque para poder completar la formación, donde vas a ver, digamos, la cantidad de organizaciones que se crean en las diferentes etapas y cómo vas a ver de 1990 en adelante que se multiplica esa creación de organizaciones tendientes a el fortalecimiento de las actividades económicas, como así también la creación de otras organizaciones que tienen que ver con los otros ámbitos del desarrollo. Hoy Rafaela tiene unas 350 organizaciones de la sociedad civil, eh, Solo de Rafaela. toda Rafaela, que participan activamente. Bueno, algunas son filiales de otras organizaciones, digamos, más tradicionales, como el Rotary, el Club de Leones, pero todas tienen presencia local o han creído, en otro caso han sido creadas localmente, que digamos están activas. El municipio tiene un instituto que es el ICEDEL, que es el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, que tiene dos principales funciones. Por un lado, construir información y por otro lado, trabajar en la formación de recursos humanos fundamentalmente del municipio y de las organizaciones de la sociedad civil. Entre los estudios, que realiza un relevamiento socioeconómico, que es un símil de la encuesta de hogares, un censo industrial, hace ya 12 ediciones del mapa social, que es el mapeo, la identificación de todas estas organizaciones, a qué se dedican, cuáles son sus beneficiarios, bueno, con qué voluntarios cuentan, cómo es la forma de gobierno, etcétera. Es una información muy rica
que está subida toda internet en la página web del ICEDEL por si alguno quiere consultar esa información de Rafael. Bueno, esta información la tenemos por eso y se censan en este mapa las que están activas, con lo cual hay una fuerte actividad institucional, le llamamos nosotros. Obviamente, hay organizaciones más grandes, con más trayectoria, con más capacidad, otras más pequeñas, pero en definitiva hay una movilidad social bastante importante. Estas organizaciones participan activamente en un espacio creado en el 2001, después de la crisis del 2001, que es el Consejo Consultivo Social. En la Argentina, para que tengan el antecedente, en la crisis del 2001, que fue muy fuerte, que nos llevó a tener casi un 30% de desempleo, donde en una semana tuvimos 7 presidentes, cuando se fue de la Rúa, fue una crisis muy fuerte con el estallido social en diciembre del 2001. Como parte de la recuperación de la Argentina, el gobierno nacional crea unos planes de ayuda porque había un montón de gente desocupada que se llamaban los Plan Jefe y Jefa de Hogar. Y la idea era que esta persona no solamente reciba un subsidio, que en principio eran 150 pesos dólares, después fue un poco menos, porque bueno, hubo una devaluación, em, realice una contraprestación de esto. Pero a su vez la asignación de este plan debía ser territorial, o sea, no se pretendía que sea discrecional desde los niveles superiores de gobierno, sino que los territorios que están mucho más cerca claramente identifiquen quiénes son los que lo necesitaban. Bueno, para esto se crearon los consejos consultivos sociales en todo el país. Obviamente también en Rafaela. ¿Y cuál es el diferencial en este caso? Por ejemplo, Rafaela lo creó muy rápidamente por todos estos años de articulación público-privada que se venían dando desde 1991 y antes también. Y a su vez, no solo que lo crea rápidamente, sino que lo mantiene en el tiempo como un espacio de consulta y debate de los principales temas de la ciudad. No es un órgano que es ni de ejecución ni de decisión, es consultivo y de opinión, pero bueno, las opiniones son de peso porque en realidad está representado todo el arco institucional o de organizaciones en el Consejo Consultivo. Son unos 20 organizaciones, pero que en realidad entre las de primer y segundo grado están, digamos, representadas casi el 80%, sobre todo las más tradicionales. Y ese es un espacio de participación muy fuerte. Después hay diferentes consejos, como los consejos ambientales y consejos específicos, por ejemplo, como la Agencia para el Desarrollo Económico, que también participa del Consejo Consultivo, pero es otro espacio, donde, bueno, se da la participación del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Ahí son más temáticos, o sea, como que cada tema o cada ámbito tiene su espacio. La niñez, las cuestiones sociales, o sea, las entidades de bien público, los del deporte, la comisión del deporte, porque fueron creadas comisiones municipales, de la cultura, de educación. Hay un consejo universitario que reúne a todas las casas de altos estudios, tanto a nivel terciario y universitario. Digo, ahí creación una gran variedad de organizaciones dedicadas a las externalidades y a atender carencias, y también hay una multiplicidad de espacios temáticos donde se participa y se actúa. Sí, Solo una curiosidad. ¿Esta Asociación de Desarrollo Económico es una entidad creada por la municipalidad? es creada por la municipalidad y vendría a ser Bueno, la que Cámara creada y de Comercio. coordinada por la municipalidad, me imagino, ¿no? Está compartida, porque en realidad Mm. se crea en el año 2006 para poder, digamos, ejecutar un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para un programa de competitividad justamente con el eje en el tema lácteo, y era necesario crear una entidad público-privada para trabajar ese tema y no existía, porque nosotros tenemos
cuando ya tenemos un nivel de 350 instituciones o organizaciones, crear otra nueva lo pensamos muchísimo. Porque en realidad muchas veces se crean para cumplir un fin específico y después quedan en una inercia, en un letargo. Entonces decimos, bueno, si la vamos a crear, que tenga una proyección hacia el futuro. Se crea en el 2006 y está compuesta por lo que sería la Cámara de Comercio e Industria. Acá le llamamos Centro Comercial e Industrial, pero es la Cámara de Comercio e Industria que agrupa a los empresarios industriales y comerciales para que no crean que es un centro comercial donde se va a comprar algo, sino es la Cámara de Comercio e Industria, el municipio y la provincia. O sea, son tres patas, pero es conducido por el municipio. Y la sociedad rural está conducido por, que es la sociedad rural es la que agrupa a los productores agropecuarios. ¿Tá? Entonces está representado el sector comercial e industrial, el sector agropecuario, el Estado local y el Estado provincial. Pero la conducción está repartida entre el sector privado local y el sector público local, o sea, es la municipalidad y ya sea el centro comercial e industrial o la sociedad rural. Y se van rotando, creo que los mandatos duran un año y son rotativos. Creo, porque en el último estatuto en el cual yo participé en la modificación había quedado en eso, pero no sé si lo modificaron de nuevo. Entonces, un año es el municipio y un año es una de estas organizaciones. La provincia nunca ejerce la presidencia. Ya. Eh, entonces te decía, se crean todas estas organizaciones y espacios donde en algunos casos son consultivos, en otros casos son decisorios, en otros casos generan política, en algunos casos este, administran fondos, como las comisiones municipales. Eso, digamos, en lo que es en la participación de la sociedad civil. Después nosotros tenemos, por ser un sistema federal, que vuelvo a repetir, que van a tener que mirarlo, el Consejo Municipal, donde están las representaciones políticas, que es la famosa democracia representativa. Entonces, digamos, estos concejales se eligen por voto popular y legislan, no ejecutan. O sea, nosotros tenemos tres niveles. El ejecutivo, lo tengo que mencionar, Sí, lamentablemente el tranquilo. local, que es donde yo formo parte del equipo, que es, digamos, se llama ejecutivo porque es el que lleva adelante las políticas, ejecuta y administra. El legislativo local, que es el consejo, que en realidad legisla, básicamente, y ejerce una actividad de control sobre lo que hace el Ejecutivo, y los jueces municipales de falta, que son los que aplican justicia en las contravenciones locales. No tienen otra competencia diferente. Entonces, se da un juego de estos tres poderes como existen en el sistema federal. Pero bueno, esa es otra forma de participación. Después hay otros espacios que son con programas como el Rafael Evalúa, donde se evalúan las políticas públicas. Y bueno, también el Consejo creó por ordenanza una auditoría externa, pero es más que nada de las cuentas municipales, no tanto de las políticas públicas, porque a los concejales lo que les interesa es velar por la correcta administración de los fondos. Podrían también discutir sobre la pertinencia de las políticas o generar algún tipo de ordenanza, pero, o sea, tienen la potestad para hacerlo, pero siempre se han enfocado tradicionalmente y últimamente en esto función más de control y ya sea del gasto público o bueno, de la asignación de los recursos. Esa es un poco la idea. Pero se da este tipo de cuestiones. No sé si venimos bien o... No, sí, sí, me parece bien porque justo lo que te comentaba, que estábamos, digamos, tratando de analizar desde el enfoque que tiene el curso de dinámicas político-institucionales del territorio, en este espacio que comentabas, ¿no? ¿Era el Comité de Desarrollo Económico o cómo se llama? El Consejo Consultivo Social, No, el económico la que Agencia para el mencionaste. Desarrollo. Agencia para el Desarrollo. Justo, la Agencia para el Desarrollo Económico
es un ejemplo de cómo desde el municipio se pueden articular, ¿no? Hacer una articulación de actores a partir del potencial propio, ¿no? Que, bueno, que técnicamente siempre se usa lo de endógeno, es decir, del potencial que tiene el municipio y las organizaciones empresariales y las organizaciones de productores agrícolas, en este caso, por ejemplo. Pero ahí podemos ver un buen ejemplo de cómo la dinámica de las instituciones se articulan en función de ganar espacios de coordinación de desarrollo económico, ¿no? Que es lo que al final es, digamos, de los avances más admirables que desde la estancia municipal puede articularse y pueden coordinar. Bien, Ahora, yo, sí. sí, perdón, No, te interrumpí, pero porque era para hacerte dos aclaraciones, pero si querés dale, terminar. dale. Sí, no, no, yo luego lo que te iba a pedir, si nos puedes compartir, es en este entramado de dinámicas de gestión municipal que realiza la municipalidad en Rafaela, ¿qué espacios de participación ciudadana tiene la gente? ¿No? Tiene el rafaelino, la rafaelina, para poder entrar en este juego, digamos, de actores, en estas dinámicas del municipio. Bueno, es variado. Hay dos aclaraciones que te quiero hacer muy cortitas. Dale, La dale. primera es, a ver, yo tengo 58 años y la dirigencia de la ciudad tiene mi edad o más. Con lo cual, lo que te quiero decir es que cuando nosotros éramos jóvenes, chicos, alguna vez fuimos jóvenes, la ciudad tenía 60.000 habitantes, 50.000 habitantes. Quiero decir, nos conocemos todos. Entonces, más allá de la cuestión institucional, hay lazos de amistad que pueden venir por haber practicado un deporte conjunto, de haber ido a la misma escuela. Digo, las ciudades chicas tienen esta posibilidad donde toda esta base se construye a partir de las relaciones personales también, no solamente desde los intereses. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, bueno, al Estado local en la década del 90 le costó mucho ser reconocido como un actor que podía impulsar digamos, la cuestión económica y fundamentalmente la creación de espacios y de externalidades por una cuestión de desconfianza. Siempre se le tiene desconfianza al Estado por la intencionalidad y por la capacidad. Digamos, a ver, ¿será que primero qué intenciones tiene? Y segundo, ¿tendrán capaces? Porque siempre al Estado se le critica la falta de capacidad. Bueno, obviamente en estas dos cosas se tuvo que demostrar que había una buena intencionalidad, o sea, buenas intenciones y que había capacidad para llevarlo adelante. Ahora, digamos, en esto de la participación hay varios espacios, porque, a ver, vos tenés, la ciudad está dividida en barrios. Creo que ahora dentro de poco se crea el barrio número 42. Bueno, hace 30 años teníamos 19. Imagínate el crecimiento que ha habido en los últimos 30 años. Sí. Pero cada barrio, históricamente esto está por ordenanza, tiene su comisión vecinal. Por ejemplo, mi esposa, Alicia, es la presidenta de la comisión del vecinal del barrio que nosotros vivimos, llamada Villa Dominga. Y la comisión vecinal tiene ella su presidente, tiene su tesorero, su secretario de actas, su vicepresidente. Son intermediarios, o sea, pueden hacer acciones por sí, siempre y cuando tengan recursos. Bueno, los recursos, digamos, o bien algún aporte del Estado local o algún subsidio que se tramita con otra ONG. Bueno, entienden subsidio, un aporte no Sí, reintegrable. sí, sí. Sí, sí, sí. O desde lo más común, la colaboración de los vecinos, la donación de los vecinos, que el comercio le dona tal cosa, que el otro le da tal cosa, que hacemos una venta a beneficio por esto. Bueno, pero fundamentalmente lo que tratan de relevar son las necesidades que tiene el barrio y tener una voz cantante en otros espacios, como por ejemplo el Consejo Consultivo, el Consejo Municipal o ante el mismo intendente. Entonces, bueno, hoy Alicia, mi señora que se jubiló, bueno, era como empleada municipal, el intendente la despide, pero también, digamos, se reúne con ella en carácter de
como presidenta de su barrio. Y ella le plantea una serie de necesidades que tienen que ver con obras de infraestructura, que son pavimento, iluminación, cuestiones de inseguridad. Bueno, están estos canales institucionales, también está el tema del presupuesto participativo, que es, bueno, que ha tenido sus idas y vueltas, creo que estamos en una instancia de retroceso, pero a ver, más retroceso, yo creo que es una instancia donde en el último presupuesto participativo que se trabajaron grandes obras, mejor dicho no, se seleccionaron proyectos integradores grandes, se pusieron a votación, la gente los definió, 8 proyectos que bueno, lleva tiempo ejecutarlo, entonces creo que se definió cumplir con esto primero, antes de seguir abriendo el espacio para generar, digamos, más iniciativas que después se tardaba mucho tiempo en llevar adelante. Entonces, bueno, hay esta serie de espacios que son los que yo me acuerdo, pero bueno, están, como yo te digo, todas estas comisiones de todo tipo donde vos podés llegar a participar. Digamos, Y perdona que te interrumpa otra vez, Marcelo. dale, dale. No quiero que nos pasemos del presupuesto participativo. ¿Cada cuánto lo realiza la municipalidad? ¿Qué periodo de tiempo? Y anualmente la municipalidad por ordenanza tiene que definir un monto, creo que es hasta el 5% de su presupuesto para ser definido participativamente. Ahora, Ujú. ¿cómo se define participativamente? La dinámica es la que cambia. Normalmente lo que se hace es charlarlo con las vecinales. Las vecinales, como yo te explicaba recién, Ujú. son por cada barrio, pero a su vez tienen una federación, o sea, están agrupadas todas las comisiones vecinales de los barrios en una federación de vecinales, que digamos son los que de alguna manera es otro espacio de participación donde intercambian, charlan sus temas, bueno, entonces normalmente se conversa con la federación por dónde tiene que pasar el grueso del proceso del presupuesto participativo. En este caso se definió el tema de obras de pavimento, porque en realidad el tema del pavimento es aquellos barrios que no lo tienen y lo que lo tienen hay muchos que tienen que repararlo porque el Bueno, pavimento tiene una vida útil de 30 años y hay pavimentos que han estado muy bien hechos que tienen ¿no? Y que aparte que no han tenido un uso intensivo que tienen a lo mejor 30, 40, hasta 50 años. Pero bueno, que ya llega un momento en que la misma degradación del material, su misma, digamos, fatiga por parte del paso del tiempo, hay que repararlo y hacerlos nuevos. Entonces, bueno, y el pavimento es una obra pública integradora. La iluminación es otra porque en realidad tiene que ver con las condiciones de seguridad. Entonces, y después está el arreglo de playas y parques porque cada barrio tiene su plaza. Entonces, normalmente el presupuesto participativo, como no está claro, no está en la norma que diga cómo se debe discutir el proceso participativo, entonces el Ejecutivo tiene la facultad de discutirlo de diferente manera. Y está bueno que sea así porque si no siempre se lo encorseta al Ejecutivo con ordenanza, con fondo y le saca margen de maniobra. Por ejemplo, y lo traigo a colación. Como yo decía, nuestra ciudad es intermedia, pero en realidad en la Argentina, por el sistema de distribución de los ingresos tributarios, los municipios en general reciben el 10% de todos los ingresos que tanto los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, aportan. eso es una transferencia que se hace desde el gobierno central. Del gobierno central y desde el gobierno provincial. Ujú. De acuerdo. Hoy está en discusión el tema de las autonomías porque desde la década del 90 y más desde el 2001 en adelante los municipios han absorbido competencias de otros niveles de Estado, propias de otros niveles de Estado, algunas han sido concurrentes pero otras propias, como fundamentalmente lo que son temas de seguridad, los temas de educación, bueno, los temas de desarrollo económico fueron los primeros, pero educación, seguridad fundamentalmente y salud. Entonces, pero los recursos son los mismos. Entonces, se resiente digamos, la ejecución presupuestaria y aparte, bueno, la oposición siempre lo que trata es de que en aras
cuidarle el bolsillo al vecino, cada vez le cortan más los ingresos en el presupuesto, pero a su vez le piden a través de ordenanzas y minutas de comunicación y pedido de informe, pavimenten en tal calle, tal otra, bueno, pero son los juegos de la democracia. La claro. realidad en el fondo es que cuando vos tenés una ciudad de este tamaño que innova y que va absorbiendo mayores competencias, si no está acompañada de una discusión de los recursos como corresponde, se complica bastante. Y, y el presupuesto participativo, hay un periodo específico, por ejemplo, se tiene que hacer anualmente o quinquenal. No, en realidad es anualmente. Todos los presupuestos, a ver, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, los municipios en Argentina todos los años tienen que elevar el presupuesto. Lo tienen que elevar. Esto es, bueno, te tengo que explicar porque no hay otra forma que se entienda. Tranquilo. El presupuesto, para que te el presupuesto, y más en un país con una inflación como el nuestro, el presupuesto como máximo se tiene que presentar el 30 de septiembre, por ley y por ordenanza. Este proyecto político hace desde el 91 que viene entregándolo en tiempo y forma. Pero el Consejo se toma su tiempo y muchas veces lo aprueba el 31 de diciembre, y esto no es peyorativo, es literal. Muchas veces se corre hasta el 31 de diciembre para que, porque si no, no lo votan antes de que termine el año, lo que se hace es, se redetermina el presupuesto anterior y se continúa con el presupuesto anterior. Pero es como que estar en el aire, o sea, porque el Consejo no te aprobó el presupuesto. Entonces se discute la ordenanza tributaria, cuánto cobramos de tasa, cuánto cobramos de esto, no, te saco acá, dame allá, bueno, toda esta discusión hasta que se termina aprobando el proyecto al 31 de diciembre. Digamos, la discusión de siempre es por qué esperar hasta el final, no, que lo vamos a tratar cuando tengamos tiempo. Lo resorte la democracia. Pero el tema es que todos los años se presenta, se aprueba el 31 de diciembre. Obviamente el presupuesto siguiente se empieza en marzo, abril del año siguiente a empezar a definirlo. Es una locura. Término de... Pero hay que hacerlo así, porque en realidad no empezaste prácticamente a ejecutar el presupuesto que te aprobaron, que ya tenés que pensar en el otro. Claro. Bueno, digamos, anualmente se presenta el presupuesto y anualmente se tiene que poner, por lo menos mencionar, porque es por programa, lo que se piensa hacer en el marco del presupuesto participativo. Después, la forma de determinar, de definir lo que se piensa hacer es a través de diferentes canales. Puede ser, perdón, en la discusión con la Federación de Entidades Vecinales, puede ser con talleres, hay una amplia variedad. Lo que se ha tomado últimamente es discutirlo con las vecinales y con la Federación de Entidades Vecinales, porque en realidad abrir la participación a votación de otros proyectos hasta no tener terminado todo lo que se fue la última votación hace 5 o 6 años atrás no tendría sentido. Pero no está definida una forma específica de cómo hacer la consulta, pero sí todos los años hay asignado un presupuesto y el municipio tiene que poner qué va a hacer ahí y después lo que defina tiene que estar en consonancia con lo que se planteó. O sea, no puede decir, fundamentalmente el presupuesto participativo va a estar dedicado al tema de la obra, pavimento, iluminación, tal cosa, y después decir, no, trabajamos en tal otra. Pues Con muy lo cual, bien. hay un reclamo de volver al viejo sistema de la votación del del presupuesto participativo. Pues muy bien. Yo podría estar hablando con vos bastantes minutos más, pero sé que para vos es más tarde. Bueno, Marcelo nos lleva 3 horas adelante ahí en Rafaela, así que ya casi que es su hora de irse a dormir. Pero me gustaría, para ir cerrando, Marcelo, y para sacar algunas conclusiones del impacto que ha tenido en la población esta articulación de actores, estos espacios de participación ciudadana y sobre todo estos avances en desarrollo económico local. eh, te preguntaría, ¿eso lo palpa la ciudadanía? ¿Eso
ha repercutido en un aumento de la calidad de vida de la gente? Fue la premisa. A ver, la gente lo palpa, lo tiene claro, pero hay dos cosas. A ver, voy a empezar a tratar de hacerlo ordenado. Voy a empezar más desde lo local y después voy a meterlo nacional. Este proyecto político y esta forma de trabajar lleva ya 32 años. La mayoría de los Que no es profesionales... poco, ¿eh? Eh, es Que no es poco. No es poco, por eso voy. La mayoría de los profesionales que hoy tienen de 40 años o más, o 35 años más, o 32 años o más, no han visto otra forma de trabajar y gobernar que es esta, de la articulación público-privada, con lo cual ya lo tienen incorporado, o sea, a nadie le llama la atención que la municipalidad esté con el centro comercial, que tenga esto, que esté lo otro, digamos, que estén todos estos canales de participaciones más, los reclaman. Otra cuestión también es que a partir del 2001 de esta crisis, la gente la palabra sería, nosotros lo llamamos así, se recostó o acudió mucho más al Estado local, eh, por lo cual el Estado local fue asumiendo estas competencias, se fue metiendo en competencia de otros niveles de Estado, porque al no tener respuesta de la provincia y la nación, bueno, digamos, te golpean la puerta el primer nivel de Estado que encuentran. Con lo cual, digamos, este tipo de vinculación y respuesta del Estado no es ajena a la gente. Que le ha cambiado la calidad de vida en términos relativos, sí. ¿Por qué digo en términos relativos? Porque siempre fue el objetivo. Lo que pasa es que la ciudad está inmersa en un país y más allá de que tenga algunas cuestiones que eso juegan a favor, que no las comentamos porque hay un sector exportador bastante importante, bueno, mayoritariamente las empresas dependen del mercado interno. Entonces, digamos, el proceso inflacionario que tiene nuestro país mella a toda la sociedad. Ya. Eh, sí, por ejemplo, este tipo de acciones ha posibilitado que en las crisis económicas fueran mucho más atenuadas, que no golpeara tan fuerte porque habían ciertos sectores que estaban vinculados al mercado externo que sostenían una parte de la actividad, que de hecho lo siguen sosteniendo, y cuando las cosas van bien lo potencian mucho. Como la ciudad tiene, que esto es otro dato importante, de el nomenclador de actividades económicas nacional de 24 calificaciones o categorías, Rafaela tiene 22, o sea que tiene una amplia presencia de actividades. Entonces una crisis sectorial no la afecta tanto. O sea, si hay un sector que está en crisis, bueno, no es que la ciudad se resiente, la actividad económica se resiente completamente. Entonces, porque bueno, se han ido generando estas cuestiones y se ha ido trabajando en esto. Tiro un ejemplo para que se entienda. Ah, para hacerlo corto, Guillermo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda. Tranquilo, tranquilo. O sea, a mí me sabe mal por vos, que es mucho No, más tarde que para nosotros no, aquí. no, pero también por los chicos no quiero apabullarlo de información, pero quiero ser bastante gráfico. Yo mencionaba que tenemos un sector de autopartes, o sea, partes de motor, de combustión interna, que desde la década del 60, del 50 del siglo pasado, primero algunos mecánicos se animaron a fabricar repuestos y después se convirtieron en empresas incluso exportadoras. Tenemos una empresa que es Vaso Sociedad Anónima que produce las válvulas para Ferrari. El Ah, sí. Ferrari de Fórmula 1 tiene esas válvulas. No abandona por las válvulas, por otro problema, pero no, pero tiene esas válvulas para Ferrari. O sea, digo, tienen niveles de calidad muy importantes. Pero así todo, la tendencia es el auto eléctrico. Y estas partes de motor en los autos eléctricos directamente no existen. Entonces, hace 15 años, va a haber 10 años, sí, 15 años que venimos, para ser más específico, 13 años que venimos taladrando el tema, primero con mensaje, che, empecemos a pensar en esto, qué va a pasar, prestemos atención, se viene, no que el 2025 está lejos, no está tan lejos, son 15 años, bueno, eso provocó la creación de un centro tecnológico para prototipado rápido e impresión 3D, la creación de la Universidad Nacional para empezar a generar no solamente externalidades para este sector que
con el correr del tiempo se va a ver muy afectado, sino empezar a trabajar en otros sectores de economías emergentes. Entonces viene todo lo que es impresión 3D, mecatrónica, videojuegos. Hay un polo interesante sobre el tema de la creación de videojuegos y contenidos digitales. eh, Todo lo que tiene que ver con, bueno, justamente con el tema de la producción del auto eléctrico, partes, o sea, tratar de transformar y generar nuevos sectores productivos, todo lo que tenga que ver con industria 4.0, llegar a los temas de innovación de sectores que se van a venir y no lo que ya están, porque veo que lo que estén desaparezcan. Ujú. Entonces, siempre decimos, estamos formando gente para este puestos de trabajo que todavía no existen desde el punto de vista tecnológico y la innovación. Ujú. Entonces, estos son los desafíos que tenemos y que, bueno, no es fácil verlo desde otro punto de vista. De acuerdo, Marcelo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque el tiempo es una limitante, ¿no? Para el grupo también de poder escucharte, pero a ver, esperamos que tengamos otra oportunidad. Ojalá coincidamos en algún momento que vos también puedas participar abiertamente con el grupo, a ver si las condiciones se dan a futuro. De No, momento te tengo que agradecer un montón tu tiempo, tu disposición y compartirnos las buenas experiencias de tu municipio. no, Guillermo, siempre es un gusto, a disposición. Es más, si después de que escuchen esto, vean esto, y tienen alguna inquietud y querés que con vos hagamos otro nuevo conversatorio sobre un tema particular que a los chicos les interesó, lo hacemos y lo repasamos, así que tranquilo. Yo ahora, bueno, te voy a pasar las placas estas de la historia institucional y para que lo tengas además de la grabación, así ya te queda todo el material como para pasárselo a ellos. Perfecto, te agradezco, Marcelo. Un gusto de Dale, escucharte. dale, nos Hasta vemos. luego. Chau, Buenas chau. noches. Chau, chau.